Imagina un libro tan peligroso que solo mencionar su nombre podría desatar fuerzas más allá de la comprensión. Un libro que contiene secretos tan oscuros que quienes lo leen enloquecen o desaparecen sin dejar rastro. Hoy hablaremos del Necronomicon, el grimorio más temido y enigmático de la historia. ¿Realmente existió? ¿Qué terribles conocimientos oculta? ¿Y por qué ha fascinado y aterrorizado a tantas personas a lo largo de los años? Quédate conmigo, porque hoy exploraremos los misterios de este libro maldito, desde su origen ficticio hasta su impacto en el mundo real. Prepárate para un viaje a través del horror cósmico, la literatura y los límites de la imaginación humana. El Necronomicon no sería nada sin su creador, Howard Phillips Lovecraft, uno de los maestros del horror cósmico. Lovecraft, un escritor estadounidense de principios del siglo XX, es conocido por sus historias que exploran la insignificancia del ser humano en un universo vasto y hostil. Aunque no fue famoso en vida, su legado ha crecido enormemente y hoy es considerado uno de los pilares del género de terror. Lovecraft inventó el Necronomicon como parte de su universo literario, un mundo lleno de dioses antiguos, dimensiones desconocidas y horrores de la comprensión humana. ¿Pero por qué lo creó? Lovecraft quería darle un toque de realismo a sus historias, y qué mejor manera de hacerlo que inventando un libro que supuestamente contenía todo el conocimiento prohibido del universo. En sus relatos, el Necronomicon es mencionado como una obra escrita por el árabe loco Abdul al-Hazred, un personaje ficticio que viajó por el mundo recopilando secretos oscuros. Al-Hazred, según Lovecraft, era un poeta yemení del siglo VIII que se adentró en los desiertos de Arabia, donde descubrió las ruinas de una antigua ciudad llamada Irem, la ciudad de los pilares. Allí, supuestamente, aprendió los secretos de los dioses antiguos y los plasmó en el Al-Asif, el nombre original del Necronomicon. Lovecraft no solo inventó el libro, sino que también creó una historia detallada sobre sus traducciones y ediciones. Según él, el Al-Asif fue traducido al griego en el año 950 por Theodorus Philetas, quien le dio el título de Necronomicon. Más tarde, en 1228, Olaus Wormius lo tradujo al latín. Lovecraft incluso menciona que la Iglesia Católica prohibió el libro y destruyó la mayoría de las copias, lo que añade un aura de misterio y peligro a su leyenda. ¿Qué contiene este libro que lo hace tan peligroso? Según Lovecraft, el Necronomicon es un grimorio que detalla rituales para invocar a entidades cósmicas como Cthulhu, Nyarlathotep y otros dioses antiguos. También contiene historias sobre civilizaciones perdidas, advertencias sobre el fin del mundo y fórmulas para abrir portales a otras dimensiones. El libro está dividido en varias secciones, cada una más aterradora que la anterior. Incluye descripciones de los dioses primigenios, seres de poder incalculable que existen fuera del tiempo y el espacio. También contiene instrucciones para realizar rituales que permiten contactar con estas entidades, aunque siempre con consecuencias desastrosas para quienes lo intentan. Se dice que fue escrito originalmente en árabe bajo el título Al-Asif, un término que se refiere a los sonidos nocturnos de los insectos, que los árabes creían que eran los gritos de los demonios. Luego fue traducido al griego y al latín, y Lovecraft incluso menciona que existen muy pocas copias y que la mayoría fueron destruidas por su contenido peligroso. El Necronomicon también describe lugares míticos como Errelié, la ciudad sumergida donde Cthulhu espera soñando, y Kadat, una fortaleza en un mundo de ensueño. Además, contiene advertencias sobre los peligros de usar su conocimiento, ya que quienes lo hacen suelen enloquecer o ser destruidos por las fuerzas que invocan. ¿Te imaginas tener un libro así en tus manos? ¿Existió realmente el Necronomicon? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque el Necronomicon es una invención de Lovecraft, muchas personas han creído en su existencia real.
A lo largo de los años han surgido numerosas ediciones falsas que pretenden ser el verdadero Necronomicon. Algunas de estas versiones incluso incluyen rituales y símbolos ocultos, pero no tienen nada que ver con el libro original de Lovecraft. Uno de los ejemplos más famosos es el Necronomicon de Simon, publicado en 1977 por un autor anónimo que usó el seudónimo de Simon. Este libro mezcla elementos de la mitología sumeria con el universo de Lovecraft, creando una obra que muchos han confundido con el Necronomicon real. Aunque es una falsificación, ha ganado popularidad y se ha convertido en un objeto de culto. Otra versión notable es el Necronomicon de Al-Athif, una edición limitada que imita el estilo de los grimorios antiguos. Estas falsificaciones han alimentado la leyenda del Necronomicon, haciendo que muchas personas crean que el libro podría existir en algún lugar oculto del mundo. Sin embargo, la verdad es que el Necronomicon nunca existió fuera de la imaginación de Lovecraft. Aunque algunos han intentado crear versiones reales, ninguna de ellas tiene el contenido descrito por el autor. La leyenda del Necronomicon ha crecido tanto que hoy es difícil separar la ficción de la realidad. ¿Podría existir un libro así en algún lugar oculto del mundo? La respuesta es no, pero eso no ha detenido a los cazadores de misterios. El Necronomicon ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Desde películas como The Evil Dead hasta videojuegos como Call of Cthulhu, este libro ficticio ha inspirado innumerables obras de terror. En el cine, el Necronomicon ha aparecido en varias películas, a menudo como un objeto de poder que desata el caos. En The Evil Dead, por ejemplo, el libro es el responsable de liberar a los demonios que atormentan a los protagonistas. En The Ninth Gate, aunque no se menciona directamente, el libro tiene un papel similar como un grimorio peligroso. En los videojuegos, el Necronomicon es un elemento recurrente en títulos como Call of Cthulhu y World of Warcraft, donde aparece como un artefacto poderoso pero maldito. También ha inspirado cómics, música y series de televisión, convirtiéndose en un símbolo del horror cósmico y lo desconocido. Pero más allá del entretenimiento, el Necronomicon también ha alimentado teorías conspirativas y mitos modernos. Algunos creen que gobiernos o sociedades secretas podrían tener acceso a un libro similar lleno de conocimientos prohibidos. Esta idea ha sido explorada en obras como La llamada de Cthulhu y Los mitos de Cthulhu, donde el Necronomicon es visto como una herramienta de poder y destrucción. El legado del Necronomicon es tan grande que hoy es difícil imaginar el género de terror sin su influencia. Ha inspirado a generaciones de escritores, artistas y creadores y sigue siendo un símbolo poderoso del miedo a lo desconocido. Imagina por un momento que el Necronomicon fuera real. ¿Qué pasaría si alguien encontrara una copia y decidiera usarla? Según las historias de Lovecraft, los resultados serían catastróficos. Quienes leen el libro enloquecen al comprender la verdad sobre el universo, que somos insignificantes en un cosmos lleno de entidades poderosas e indiferentes. Además, los rituales descritos podrían desatar fuerzas fuera de nuestro control, llevando al caos y la destrucción. Pero más allá del horror, el Necronomicon plantea preguntas filosóficas profundas. ¿Estamos preparados para conocer la verdad? ¿Hay límites al conocimiento humano? Estas preguntas han sido exploradas por filósofos y escritores a lo largo de la historia, y el Necronomicon las lleva al extremo. Si el Necronomicon fuera real, podría ser usado como un arma de poder, pero también como una herramienta de destrucción. Quienes lo posean tendrían acceso a conocimientos prohibidos, pero también correrían el riesgo de ser consumidos por las fuerzas que invocan. En última instancia, el Necronomicon es una advertencia sobre los peligros de buscar respuestas a preguntas que no estamos preparados para responder. Puede ser una invención de Lovecraft, pero su legado es muy real. Nos ha hecho cuestionar nuestra plaza en el universo y explorar los límites del horror y la imaginación. ¿Crees que un libro así podría existir? ¿O prefieres que algunos secretos permanezcan ocultos?
Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos sobre misterios, leyendas y el mundo del horror. Hasta la próxima y recuerda, no busques el Necronomicon, a menos que estés preparado para enfrentar sus consecuencias.